Muy buenos días, amigos, amigas. Estoy realmente contento de estar en esta convocatoria que, como bien decía el señor diputado, presidente de la Comisión de Gobierno, es sin duda alguna sumamente oportuna. Y por eso me siento contento de que esta convocatoria... A ver, vamos a ver si sí. Me siento muy contento de poder estar aquí el día de hoy, porque como lo comentaba el diputado Bernardo Ortega, sin duda alguna este evento, este foro que es convocado por parte pues, de varios actores, especialmente por el Instituto de Investigaciones Legislativas, es sumamente oportuno en la intención de darle respuesta a la ciudadanía, no solamente de cuánto es el presupuesto que tiene el Estado de Guerrero, sino especialmente cuando se habla de cifras tan grandes, de 41,000 millones de pesos, que en este momento recordaba el presidente de la Comisión de Gobierno, pues ¿qué significa 41,000 millones de pesos y qué se puede hacer con 41,000 millones de pesos? En el caso de Guerrero, esa es la cifra para este año, para el 2014. Hay que decir que de esa cifra, pues prácticamente el 98% de ese total de recursos vienen de la Federación. Son solamente casi 2.5, 2% del total de esos recursos que se generan aquí, de tal manera que es evidente pues, que la dependencia que tiene nuestro Estado de los recursos federales es muy importante, es muy amplia. ¿Y por qué quiero arrancar esta exposición haciendo esa hipótesis? Pues tiene que ver con dos razonamientos que me parece que es importante en este arranque del año tener presentes, o tal vez tres razonamientos que es importante tener presentes. El primero, pues sin duda alguna, es que los recursos que tiene el Estado de Guerrero son a todas luces insuficientes. Más o menos la mitad de esos 40,000 millones de pesos, solamente por poner un ejemplo, se va en la parte del sector educativo. Y básicamente el 97%, casi toda la gran masa, 97 centavos de cada peso de esos 20,000 millones de pesos, de la mitad del presupuesto, se van a sueldos y salarios de maestros. Lo quiero poner en contexto porque cuando uno revisa la problemática que tenemos en una ciudad como Chilpancingo, o cuando uno va a Acapulco, o cuando uno va a Iguala, o cuando uno va a los pueblos del Alto Balsas, a todas nuestras regiones, a todos nuestros territorios, es evidente que falta infraestructura. Es evidente que falta infraestructura suficiente para garantizar que haya agua potable o inclusive que haya saneamiento suficiente aquí, en la ciudad de Chilpancingo, que es nuestra ciudad capital y que es uno de los centros urbanos que mayor cantidad de gente retienen y que mayor cantidad de gente requiere de ese tipo de servicios. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer lo que se requiere en Guerrero con ese presupuesto federal que se tiene, con ese presupuesto de 41,000 millones de pesos? La respuesta es inmediata y es no. No es suficiente porque no alcanza para la necesidad de obras que se requiere en el caso de Guerrero una cifra de esa magnitud. Gran parte de los recursos, como decía yo, se van a la parte de gasto corriente, otro tanto se van a la parte de gasto corriente en salud, y si ahí le vamos restando, queda muy poco recurso para infraestructura. Si no mal recuerdo, eran 2.500 millones de pesos, por lo menos el histórico, que se puede definir en infraestructura, y esto, pues cuando habla uno, por ejemplo, del proyecto de Chilpancingo, que según mi memoria cuesta más o menos 1.200 millones de pesos, garantizar que la red de agua potable le dé suficiencia a esta ciudad, pues entonces 2.500 millones de pesos a todas luces son insuficientes. Entonces quiero partir mi presentación de que el recurso que se genera en el Estado, especialmente el que se recibe de la Federación, no es a todas luces suficiente para cubrir las necesidades que tenemos. Somos como Estado el principal estado que tiene una problemática de seguridad alimentaria, somos el estado con el mayor índice de pobreza alimentaria, por poner un ejemplo, o somos el segundo lugar en términos de sistema educativo, somos el segundo lugar en términos de sistema de salud, y obviamente todo esto requiere no solamente de nuevos elementos de organización, de mejor administración pública, sino reclama de recursos para que haya hospitales, de recursos para que haya escuelas suficientes, de recursos para que haya mejores pagos a los maestros, de recursos, que aquí está Benzo, que bueno que está aquí, me siento contento de estar acompañado por él, de recursos suficientes para que nuestros campesinos puedan tener obras de infraestructura hidráulica que garanticen
riego en los ciclos de temporada. Entonces, el dinero que tenemos no es suficiente, esos 42 mil millones de pesos que significan el presupuesto del Estado de Guerrero. No generamos suficientes recursos aquí en el Estado, solamente el 2%. Lo que nos llega de la Federación no es suficiente. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, es con la que yo quiero arrancar esta presentación, es ¿qué hay que hacer entonces, o qué hemos estado buscando hacer desde el Poder Legislativo para cambiar esta realidad? Porque si queremos que Guerrero deje de ser el segundo estado en términos de menos a más, el segundo estado en términos de salud, el segundo estado en términos de educación, pues lo que tenemos que tener es más recursos. Generar más recursos en lo interno y tener capacidad de una mayor gestión de los recursos federales. No me detendré en la parte de los recursos en lo interno, pero me parece que como legislador es a lo que estoy invitado a identificar cuáles son las áreas de trabajo que hemos tenido para buscar que en el presupuesto global Guerrero pueda tener en los próximos años muchos más recursos para que, especialmente con obras, y es a lo que quiero referir mi presentación, con obras trascendentes de infraestructura, nuestra realidad empieza a cambiar. Yo creo que el principal reto que tenemos en el caso guerrerense es salirnos del discurso típico de la pobreza o de estar identificados con la pobreza que desafortunadamente nos ha definido y empezar a encontrar en nuestra región, en nuestro territorio, las áreas de oportunidad que pueden significar un crecimiento, un desarrollo, un desenvolvimiento de nuestra economía para los próximos 5, 10, 15, 20 años y que esto garantice que las presentes generaciones de 12, 13 años, esos niños chiquitos que luego nos vienen a acompañar aquí con sus mamás, pues tengan la posibilidad de tener un estado radicalmente distinto al que nos ha tocado vivir a nosotros, al que le tocó vivir a nuestros padres y al que le tocó vivir a nuestros abuelos. Entonces, la presentación tiene que ver básicamente con algunas de las gestiones, así lo planteaba yo con Marcos Matías cuando me hizo el honor de invitarme a esta reunión, de cuáles han sido algunas de las gestiones que especialmente hemos buscado hacer en la reciente discusión, especialmente en el contexto de la reforma hacendaria que, como ustedes saben, dio lugar meses pasados, el pasado mes de noviembre. Y quiero basarme en esa discusión que se dio en el Senado y que se dio en el Congreso de la Unión, porque hay un enorme debate respecto al tema de los recursos y especialmente respecto al tema de los impuestos. Y me parece que es indispensable, en un foro de esta magnitud y con la visión que tiene esta reunión, que tengamos capacidad de entender para qué pueden servir esos recursos y por qué hay que luchar porque esos recursos existen. Les pongo un ejemplo que siempre a mí me llamó mucho la atención en términos de cómo funcionaba el IVA, una palabra que siempre genera cierto ruido cuando se habla de impuesto al valor agregado, pero muchas veces aquí en Guerrero no estábamos suficientemente informados de que mientras que en Chilpancingo, o en Huehuetenango, o en Acapulco, los ciudadanos guerrerenses pagaban 15% de IVA, en lugares como Tijuana, como Ciudad Juárez o como Cancún, poniéndolo como un ejemplo de un lugar turístico frente a Acapulco, solamente pagaban el 10%. Es decir, los guerrerenses, el penúltimo lugar en términos de pobreza, pagaba mucho más IVA que el que pagaban ciudades con un importante desarrollo como Ciudad Juárez, como Cancún o como Tijuana. A mí me parece como guerrerense que esto no es del todo justo, porque si en Guerrero hay los retos de pobreza que se tienen, ciudadanos del Alto Balsas, cuando van y consumen productos, pagan 15%, mientras que en Ciudad Juárez o en Cancún pagan 10%. A mí me parece que una visión de un país mucho más equilibrado en términos de desarrollo, lo más positivo sería un trato equitativo. Que si aquí pagamos 15, pues lo mejor es que todos pagáramos tal vez 10, pero esa no era la hipótesis. La hipótesis era poder hacer que aquellos no están haciendo ese pago pudieran generar recursos, una bolsa de más o menos de 15,000 millones de pesos, es lo que significa este impuesto que estoy poniendo como ejemplo, para poderlos distribuir mejor en el país. ¿Dónde se requieren más carreteras en el país? En el sur, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas.
¿Dónde se requieren más recursos para invertir en agua potable o en saneamiento? En el sur, en Guerrero, en Oaxaca o en Chiapas. De tal manera que la hipótesis fundamental de la discusión hacendaria fue garantizar un trato equitativo para que se pagara más donde no se estaba pagando y que esos recursos se pudieran aterrizar en regiones que más lo necesitan. Si no, como lo empezamos a comentar, el recurso de los casi 41,000 millones de pesos que yo comentaba, pues nunca va a permitir que tengamos choques adicionales de recursos que nos permitan avanzar mucho más la barra. Y entonces pues vamos a quedar con la idea de que quienes hoy tienen 25, 24, 20 años, pues vayan a tener una misma realidad de rezago frente a los otros estados de la República si no hay recursos adicionales invertidos en el estado de Guerrero que permitan detonar desarrollo, que permitan generar crecimiento. Entonces, bajo esa hipótesis, nos metimos al debate legislativo, un debate sumamente controvertido. Obviamente, el tema del pago de los impuestos siempre es muy complicado, porque obviamente pues la gente preferiría mejor no pagar impuestos. Digo, eso es una realidad. ¿Y por qué la gente no preferiría pagar impuestos? No tanto porque no quisiera aportar a un esfuerzo colectivo, eso no es la realidad. ¿Qué piensan que los funcionarios, que los senadores, que los diputados, que los presidentes municipales, que los gobernadores, que el presidente de la República se roban ese dinero? Esa es la verdad. Cuando uno revisa cualquier encuesta dice, ¿estaría usted de acuerdo con pagar más impuestos? Pues no. ¿Por qué? Pues porque todos se lo roban. O sea, hay un problema de sensación de corrupción que está implícito y que hay que entender que forma parte de todo el debate del que estamos hablando. Obviamente eso no significa quedarnos satisfechos con que así sea. Eso hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque si queremos que haya recursos suficientes para que haya carreteras, para que haya educación, para que haya escuelas, se necesitan recursos públicos. Y se necesitan recursos públicos para que se inviertan donde más se necesitan. En este momento en el país, ¿dónde es donde más se necesitan? Pues se necesitan en el sur. Y yo estoy convencido que esa era la posición que teníamos que asumir, y por eso que bueno esté con Carlos de Jesús, porque esa fue la posición que muchos de los legisladores del sur asumieron y asumimos. Un debate complejo, pero que tenía que poner en el centro del debate, en el centro de la discusión, la difícil y la dura disparidad de crecimiento que tenemos en el estado de Guerrero. La difícil situación que tenemos cuando comparamos que un joven universitario guerrerense tal vez no encuentra empleo mientras alguien del Estado de México sí. Que un joven que está estudiando medicina aquí en la Universidad Autónoma de Guerrero, si lo hace en Guerrero por las propias condiciones de la infraestructura, tal vez le sea más difícil conseguir empleo que si está estudiando en Tijuana. Bueno, esa es la realidad nacional y esa realidad es la realidad que hay que cambiar. Y significa que le aterricemos más recursos al Estado de Guerrero. Quiero poner la siguiente lámina, no me quiero extender mucho. La siguiente. Quiero presentarles un poco la idea de lo que buscamos gestionar y lo que logramos gestionar para el Estado y a lo que ahora estamos provocados a darle seguimiento. La hipótesis era la que yo les comentaba. Se va a hacer una reforma hacendaria. Hay dos escenarios. O que se haga una reforma hacendaria para beneficiar a los de siempre, o que se haga una reforma hacendaria para beneficiar a los que no se han visto beneficiados. Y ahí el tema del IVA siempre es muy interesante identificar. Si se va a incrementar el IVA en un lugar como Cancún, pues sería interesante que esos recursos los pudiéramos aterrizar e invertir en infraestructura de un puerto igualmente importante, turístico, y del cual depende uno de cada 3 guerrerenses, que es el puerto de Acapulco. Entonces fue el debate, esa fue la discusión, que no le gustó a la gente de Chihuahua, en el cual se pelearon conmigo algunos camaradas de Baja California y andaban molestos algunos de Tamaulipas, pero creo que es importante decírselo a la gente de Guerrero, pues lo importante es que estábamos peleando por Guerrero, no estábamos peleando por Chihuahua, no estábamos peleando por Baja California, estábamos porque esa es la chamba del senador de la República, eso es de lo que se trata ser senador, es ir a defender al Estado que uno representa. Y ahí me toca, gracias al apoyo de mucha gente de Guerrero, representar a Guerrero. ¿Qué fue lo que debatimos y qué es lo que está aterrizado en el presupuesto? ¿Qué es lo que hay que darle seguimiento? ¿Y qué es la visión que estoy convencido que nos puede ayudar, entre muchas otras cosas, a empezar a cambiar la realidad de pobreza, la realidad de desempleo, la realidad de marginación que tenemos?
pues se comprometió, si quieres dos para atrás antes se comprometió, y esto fue un artículo que a mí en lo personal me tocó redactar en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, fue algo que fue votado por parte del Senado de la República, que fue un transitorio séptimo en el cual se especificaba que durante el ejercicio fiscal 2014, el Ejecutivo Federal, a través de la Banca de Desarrollo y con el objeto de fortalecer la infraestructura pública en el estado de Guerrero, elaborará estudios de preinversión y, en su caso, realizará proyectos ejecutivos, entre los cuales se encuentran los siguientes: el desarrollo logístico industrial del puerto Balsas. Como ustedes saben, nuestro estado colinda con el puerto Lázaro Cárdenas. El puerto Lázaro Cárdenas hoy por hoy es el puerto más importante de América con el Pacífico, con la parte asiática. Somos vecinos del puerto Lázaro Cárdenas, y el crecimiento natural del puerto Lázaro Cárdenas no puede ser hacia el territorio michoacano por distintas cuestiones del noreste, que es el territorio, sino casi naturalmente se debe y se puede dar hacia el estado de Guerrero, hacia el municipio de La Unión, hacia la parte de la costa de Guerrero. ¿Qué fue lo que se planteó? Si esto es una posibilidad, si esto es algo que podemos aprovechar, si es que queremos que ingenieros que están estudiando aquí o que tal vez se están preparando en el COBACH, en las áreas técnicas, si lo que queremos es generarles empleo, pues parece interesante una idea de fortalecer la infraestructura en esa parte de nuestro territorio. ¿Para qué? Para generar el aprovechamiento de ese puerto, que es el puerto Lázaro Cárdenas. Segundo, la autopista intercostera que conecta Michoacán. Ustedes saben, quienes han andado por aquella parte, Michoacán invirtió en un tramo de autopista muy importante que conecta Morelia con el puerto Lázaro Cárdenas, y ese trayecto naturalmente debiera conectar no solamente con Zihuatanejo, Acapulco, Coajinicuilapa, Pinotepa Nacional, sino es un trayecto que debiera de llevarnos de manera corrida hasta Chiapas. ¿Por qué hay pobreza de manera particular en un lugar como Guerrero? Porque desafortunadamente nuestra infraestructura de interconexión, nuestra infraestructura carretera es sumamente limitada. Y es limitada, obviamente, cuando hablamos de autopistas, pero no hablemos más si lo que queremos es revisar la parte de Chilapa o Ecatenango, o irnos a toda la parte de la montaña baja, la montaña alta o la parte del Alto Balsas. Entonces, invertir en una autopista que conecte toda la Costa Grande hace sentido si se quiere aprovechar la parte del puerto. Ahorita lo vamos a ver en el mapa. La autopista Puebla-Tlapa-Marquelia, montaña Costa Chica de Guerrero. Año con año, y aquellos que son de la montaña, especialmente de las regiones más intrincadas de Cochuapa, Iliateco, Malinaltepec, año con año, una carretera como es la Tlapa-Marquelia, que es prácticamente la única columna de articulación que se tiene entre la montaña y la Costa Chica, se pierde por las lluvias, hay erosión continua y se tiene que estar renovando la inversión. Aquí está nuestro subsecretario de Asuntos Indígenas, él es de esa parte y sabe pues que esté bien la carretera Tlapa-Marquelia, pues es muchas veces una cuestión de vida o muerte si alguien tiene que llevar a un enfermo para que llegue a la infraestructura hospitalaria de la Costa Chica o incluso la de Acapulco. Pero año con año esa carretera se erosiona, se pierde, y año con año se tiene que estar gestionando recursos de manera muy limitada para poder garantizar el mantenimiento de esa carretera. ¿Qué es lo que hace sentido entonces? Pues que tengamos una inversión de mucha más trascendencia, de mucho mayor enfoque y de mucho mayor precisión para que esa carretera exista. Mejorar accesos y libramientos de la autopista del Sol, construcción de un proyecto hidroeléctrico, modernizar la infraestructura del puerto de Acapulco y modernizar los distritos de riego en distintas regiones del país. Quiero ir al mapa territorial, si me permite. Adelante. Adelante. Una más. Este es nuestro estado. Esta es la geografía compleja que tenemos en Guerrero. Y como ustedes saben, todas nuestras regiones, y creo que el huracán Manuel de manera muy desafortunada lo evidenció, están fragmentadas, divididas por ríos, divididas por la Sierra Madre del Sur, divididas por todo el eje mixteco. Entonces, desafortunadamente Guerrero carece de conexión con otras áreas de crecimiento del país. Prácticamente la única articulación que tenemos en Guerrero es la autopista del Sol, que va de un importante centro demográfico como la Ciudad de México hasta Acapulco.
pero cuando uno ve el resto de infraestructura, pues no estamos conectados. Entonces, ¿cómo podemos los productos? ¿Cómo garantizamos que sea más fácil el acceso de los maestros? ¿Cómo garantizamos que los médicos se queden ahí y que no se estén yendo y viniendo de los lugares más pobres porque el acceso sea complejo? Necesitamos inversión que articule al territorio del Estado de Guerrero. Necesitamos recursos que inviertan y que garanticen que, por ejemplo, la carretera Tlapa-Marquelia tal vez no solamente sea modernizada y no estemos gastando año con año, sino que podamos conectar un centro de desarrollo como Puebla, que es la frontera inmediata, comercial, de abasto, de consumo, que tiene la región de la montaña con la Costa Chica. Y eso requiere de recursos. Es una obra que más o menos cuesta 9,000 millones de pesos. Pero eso no lo vamos a poder generar aquí. Necesitamos garantizar que la Federación lo vea como un proyecto estratégico para tener no solamente articulación territorial, sino especialmente para pensar de una manera diferente cómo resolvemos el problema de pobreza en la montaña, que es la región más pobre del país. Y en ese contexto, una negociación de este tipo debe de significar que esos recursos que se están generando en otro lado a través de los impuestos, los aterricemos aquí en Guerrero. Y hace mucha coherencia que si Puebla es un lugar que está muy cercano a Veracruz, que tiene servicios de puerto en la costa del Golfo, que tiene 5 millones de personas viviendo ahí con un nivel de ingreso mediano alto, si lo comparamos con el nuestro, pues puedan pensar en opciones de crecimiento, de turismo, de esparcimiento, de una segunda casa en toda la parte de la Costa Chica, desde Marquelia hasta las bellísimas costas de Coajimalpa y Laja. Pero eso no va a ser posible si no tenemos una carretera que lo articule. Y no vamos a tener una carretera que lo articule si no tenemos dinero para lograrlo. Pues, ¿qué fue la negociación que nos tocó hacer? Buscar poner en el eje central, perdón, 42, son 42,417 millones de pesos. Ya le arrancamos 1,000 milloncitos de pesos. Entonces, ¿cuál fue la negociación que nos tocó hacer? ¿Y cuál fue el debate de la reforma central? Busquemos que se van a generar más recursos, no solamente un año, no 2 o 3. Esos recursos se pueden ir a proyectos de esta dimensión, a proyectos de este tipo. ¿Para qué? Para no solamente preocuparnos en lo inmediato porque nuestra gente tenga programas de alimentación, porque puedan tener lo mínimo básico de una política social que les garantice alimentación, eso es importante, sino que una visión de mediano y largo plazo, la región de la montaña y la Costa Chica pueden estar articuladas. O el tema del puerto de Acapulco, por poner un ejemplo. Después del paso del huracán Manuel, después del 15 y el 16 de septiembre, quedó una evidencia brutal de la insuficiencia de la infraestructura que tiene el puerto. ¿Por qué el puerto es importante? Porque 1 de cada 3 guerrerenses, directa o indirectamente, tienen que ver económicamente con el puerto. Se genera casi el 40% de los recursos propios del Estado de Guerrero que después se distribuyen ahí. Entonces, tener vitalidad en el puerto de Acapulco es importante, no solamente para la gente que vive ahí, sino para la recaudación que se hace en Chilpancingo y la manera en la que esto se distribuye en esta ciudad y en la región de la zona centro. De la forma en la cual la articulación de Acapulco puede tener que ver con la Costa Grande y con otros ejes, de tal manera que renovar la infraestructura pues no debe significar solamente un tema de pintarle una bardita o de ponerle algún arreglito para que tenga una planta que se vea mejor estéticamente. Se requiere inversión profunda, indispensable para garantizar, por ejemplo, que no se vuelva a inundar toda la parte del Acapulco Diamante, que es donde se detona mucho de la infraestructura inmobiliaria y mucho del empleo que se genera en el puerto. Eso no cuesta un peso, no cuesta 2, cuesta casi 2,000 millones de pesos. Estos recursos no los tenemos. Necesitamos garantizar que haya los planes de inversión y garantizar el enfoque para que ese recurso exista y que sea posible tener no solamente un momento presupuestal de corto plazo, sino una visión de mediano y de largo plazo. Que el puerto tenga vitalidad de competir contra Cancún, contra Los Cabos, que pueda competir contra Nuevo Vallarta o Vallarta con más recursos de infraestructura. No los tenemos. Los guerrerenses creo que tenemos que pensar cómo implementamos una capacidad propia de tener más recursos, pero que lo quisiéramos, sería muy complejo lograr tener un programa como este que estamos hablando que cuesta 61,000 millones de pesos. Y el presupuesto que tenemos año con año es de 42,000. Pues entonces no nos dan los números. Tenemos que tener visión y tenemos que tener un acuerdo político, social y económico que garantice que estas inversiones estén. No me quiero extender
También está el tema de la renovación de los distritos de riego. Hay gente aquí de la montaña. Pues obviamente garantizarle viabilidad a la montaña en términos de autosuficiencia pasa por aprovechar la cañada de Guamustitlán. Pasa por aprovechar la importante cantidad de hectáreas que tenemos ahí, que tienen riego, pero que requiere una modernización de su infraestructura de riego. O la infraestructura de riego que tenemos en la parte de la Tierra Caliente. Estamos hablando de 50,000 hectáreas en la Tierra Caliente que existen para riego, que están las presas hechas, pero las cuales no se están utilizando porque gran parte de ellas ha perdido capacidad de modernización. Porque muchas están llenas de huizaches, porque muchos de los canales están tronados porque no se les ha dado mantenimiento. Eso cuesta dinero. Garantizar empleo, que es uno de los instrumentos con los cuales podemos combatir de manera profunda el problema de inseguridad de la Tierra Caliente, pasa por invertir en los distritos de riego. Y pasa por invertir en los distritos de riego para que tal vez ahí, en 2 ciclos de temporal, se pueda producir sorgo, se pueda producir cerdo y se pueda vender ese cerdo a través del puerto de Lázaro Cárdenas, tal vez en China o en algún país asiático. Entonces, quiero cerrar esta lámina, obviamente yo se la habré de dejar al instituto y a los organizadores, solamente con 3 consideraciones que trataría yo de presentar. No tenemos dinero suficiente en el estado de Guerrero y tenemos una condición de marginación y pobreza que ha caracterizado a generaciones de guerrerenses. ¿Queremos que eso continúe así o queremos que cambie? Yo creo que poca gente podría decir que quiere que eso continúe. Entonces tenemos que pensar la visión de futuro del estado de Guerrero y las actividades que hoy hacemos quienes tienen injerencia política en los puestos de decisión, en el Congreso de la Unión, en el Poder Ejecutivo del Estado, etc., tenemos que pensar de manera diferente. Una visión de este tipo, que obviamente no es la única, hay que ampliarla, hay que mejorarla, hay que modernizarla, hay que todavía darle mucho más vitalidad, esta solamente habla de infraestructura, pues tiene que ser un discurso que los guerrerenses, en los distintos espacios de discusión de política, donde se discute el dinero de quién gana y quién pierde, tenga una visión de que Guerrero puede tener un destino diferente. De que Guerrero, en lugar de ser el estado más pobre, puede convertirse en uno de los centros de articulación logística, con uno de los más importantes lugares de turismo en el mundo, nuevamente, con una cercanía al puerto más importante del mundo en Asia-Pacífico y con una articulación de sus distintas regiones en donde se aprovechen sus potencialidades productivas, donde se aproveche el sorgo y el maíz de la Tierra Caliente o de la zona norte, o donde se aprovechen los frutales de las costas y de la parte de la montaña. Y que eso lo podemos vender no solamente en el mercado mexicano, tal vez en la Ciudad de México y en toda la parte del valle, sino que lo podamos exportar. Ahí está el puerto. Y si está la carretera, será más fácil, será más viable tener capacidad de costos con fletes bajos que nos permitan vender ese tipo de productos. Eso debe significar mejores recursos para los compañeros que estén en las organizaciones campesinas, mejores recursos para que los padres de familia puedan pagar menos en costo para que sus hijos se transporten a las universidades. La capacidad de generar inversión en infraestructura me parece que es indispensable como punto número 1 del discurso. Como punto número 2 del trabajo, toda la energía y todo el esfuerzo político tiene que ver esto no como un asunto de coyuntura. Esta presentación que yo les hago tuvo una coyuntura en un momento particular, que fue el desastre del huracán Manuel y del huracán Ingrid. Todos los ojos del país voltearon a ver a Guerrero, identificaron en los medios la pobreza, la ausencia de alimentos, la problemática que se vive día con día. Hoy ya no está en los medios. Hoy el debate ya es más bien entre los políticos de si aterrizó el dinero, si no aterrizó, y entonces ya se vuelve un tema partidista, y entonces ya se vuelve un tema que no está en la profundidad y en la importancia, en la trascendencia que tenemos que darle esto. De tal manera que una visión de este tipo no podemos permitir que es una cuestión de coyuntura, o quizás solamente porque el debate en ese momento era ese. Si Guerrero queremos tener una visión de largo plazo, de cambio de la realidad de los guerrerenses, tenemos que hacer esto un planteamiento de gestión continua, de gestión de los legisladores, pero también de gestión de los sindicatos, también de gestión de las organizaciones campesinas, de las organizaciones indígenas. Me parece que en esa lógica podemos tener un nuevo movimiento para garantizar que Guerrero no debe estar condenado a tener solamente una autopista, una lógica de articulación con el resto del mundo. Y un tercero que me parece importante y que me parece el más trascendente. Somos, México, uno de los países con la peor distribución del ingreso, no solamente en América Latina, sino si nos comparamos con África o con otras latitudes de Asia,
somos uno de los países donde la distribución del ingreso es más inequitativa. Y si nosotros vemos el primer decil, la unidad de medición de ingreso, comparado con el promedio de los habitantes de Guerrero, estamos hablando de distancias que se miden en decenas. El que más gana, o los que más ganan, si los comparamos con los ciudadanos de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, están infinitamente superior a lo que estamos aquí. Nuestros ingresos promedios son extraordinariamente bajos, son prácticamente de subsistencia. Pues el discurso de la igualdad, el discurso de la equidad, tiene que ser un discurso que le dé un nuevo momento a la articulación del pacto social en este país. El discurso de la equidad en la distribución del ingreso, además, tiene que ser una de las plataformas en las cuales Guerrero, que siempre lo decimos aquí, ha aportado sangre, gente, valores, héroes para la construcción de la República. Tiene que ser un planteamiento donde la distribución del ingreso, con proyectos de esta naturaleza o con otros muchos más, se vuelva el eje troncal de los 3,5 millones de guerrerenses para decir: Guerrero tiene un futuro diferente, Guerrero necesita apoyos diferentes y Guerrero necesita que el país piense la realidad nacional de manera diferente. De tal manera que esto fue lo que hicimos. La negociación fue por un monto de 61,000 millones de pesos. La intención es que este año se hagan los expedientes y los proyectos ejecutivos y que inversiones en obras de esta naturaleza trasciendan este año y sean inversiones que el gobierno de la República haga para los próximos 4 años. De eso se trató el debate legislativo y es la chamba que nos asignaron la gente de Guerrero. Puede haber un debate nacional, pero cuando te toca representar a Guerrero y la dura realidad, pues me parece que es importante cerrar filas y organizar especialmente un discurso en favor de la gente de Guerrero. Muchas gracias.